Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Martes del Cliente, un espacio que hemos creado para compartir con nuestros clientes, aliados, amigos e interesados en la tecnología, conocimiento. Hoy estaremos hablando de ciberseguridad en tiempos de crisis, un tema bastante interesante ya que venimos de vivir una pandemia que llevó a muchas de las personas que estamos hoy aquí a trabajar desde el hogar. Y también estamos en tiempos donde la turbulencia política y económica y también los movimientos geopolíticos de guerra hacen que este tema de la ciberseguridad se vuelva primordial. Hoy nos estarán acompañando Artus, que es eh, cofundador de Identian, más de 20 años de experiencia como consultor, asesor y auditor en ciberseguridad. Bienvenido, Artus. Jairo, muchas gracias y muchas gracias a Internexa por la invitación a este espacio tan, tan importante y que espero que sea lo más enriquecedor para todos nuestros asistentes. Así va a ser, muchas gracias. Identian es una compañía colombiana de ciberseguridad que acompaña la transformación digital de las empresas y que quiere lograr que la ciberseguridad llegue a todos los sectores de la economía colombiana. También nos va a estar acompañando Raúl Cobos, que tiene más de 13 años de experiencia como especialista, arquitecto, product manager en temas de ciberseguridad y que ha venido acompañando a empresas del sector público y privado a lograr ese aseguramiento de la información que es tan importante. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes, Artus. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan. Esperamos que la sesión sea de gran provecho y que les quede el mensaje que queremos transmitirles. Perfecto, muchísimas gracias a todos. A quienes nos acompañan también desde el público. Recordarles que también estamos haciendo la transmisión desde la plataforma de LinkedIn de Internexa, entonces bienvenidos a quienes nos están escuchando por allá. Tenemos el buzón de preguntas y respuestas o el chat disponible para que a lo largo de la conversación nos vayan haciendo sus comentarios. También les pedimos que nos cuenten desde dónde nos están escuchando para ir saludando y saber desde qué países o qué ciudades nos acompañan. Eh, Primero que todo, pues vamos a hablar un poco de tres aspectos bien relevantes alrededor de los cuales girará hoy la conversación. Acercar la realidad y la existencia de los riesgos. Estamos en un mundo con un potencial y una realidad de riesgos que crece exponencialmente cada día. Eh, Fruto pues de estar trabajando en casa, de amenazas reales que existen hoy, de muchas personas dedicadas a buscar el robo de información para tener beneficio económico o beneficios de otro tipo, como los ciberactivistas. Y también vamos a estar hablando de cómo las empresas deben prepararse para los movimientos regulatorios y los cambios que estamos teniendo. Y al final estaremos hablando de buenas prácticas. Para iniciar, pues en este contexto de pandemia y guerra en Europa, la gente trabajando en casa, Artus y Raúl, ¿cómo estamos en este panorama hoy de la ciberseguridad y cuáles son las amenazas a las que nos estamos enfrentando? Bien, Jairo, pues respecto a este tema, vale la pena mencionar que estamos en un proceso de finalización de una era pandémica en donde estamos entrando ahora en una nueva normalidad. Estamos apenas iniciando lo que va a ser la pospandemia. Sin embargo, retomando algunos de los desafíos a los que nos vimos enfrentados en ese estado de pandemia, fue esa necesidad de reaccionar ante una situación de crisis que nos obligó a adoptar posturas de trabajo remoto, es decir, de contingencia frente a la operación normal de trabajo en nuestras oficinas. Y eso sin duda trajo una serie de riesgos para todos, riesgos que se vieron inicialmente representados por la carencia en muchos casos de planes de continuidad en la operación, que si bien existían en las organizaciones y que en el mundo después de ese fatídico 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, nos dimos cuenta que cualquier entidad, cualquier organización era susceptible no solo a detener su operación a causa de un desastre natural, sino de muchos otros escenarios. Pues aquí tuvimos un escenario totalmente nuevo, un escenario de crisis en salud, donde tuvimos que irnos a un aislamiento obligatorio y en el cual para ese momento muchas organizaciones reaccionaron de una manera muy improvisada. Y digo improvisada porque
lo que hicimos fue buscar no dejar de operar, sino mantener esa operación, y al final se establecieron una serie de controles mínimos, pero que garantizaran la conectividad de nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo a esa operación principal. Entonces, eso derivó en unos riesgos muy amplios que hoy incluso se siguen manteniendo en muchos sectores de la industria, y muchas organizaciones aún siguen pensando primero en lo funcional y la seguridad. Digamos que no ha sido ese foco de trabajo como debiera ser, a unas sabiendas de que este nuevo escenario está permitiendo que el cibercrimen también se aproveche del mismo. Es decir, que tenemos una postura criminal de pescar en río revuelto, aprovechar esa improvisación que se ha dado en muchos casos en los ambientes de teletrabajo, trabajo remoto, jugar con dos factores que considero son muy importantes. Uno, que se expandió el perímetro obligatoriamente para las compañías. Ya nuestro perímetro no está en los puestos de trabajo locales, sino en términos de usuario final está en el hogar de nuestro usuario o en cualquier parte en donde el usuario tenga conectividad. Luego los riesgos aquí se incrementan. Y por otro lado, pues estamos frente a una situación de miedo permanente y de desinformación. Entonces, estamos en una nueva normalidad en la que siguen persistiendo muchos escenarios de desinformación, y ese señuelo es el que quieren aprovechar los criminales para aprovecharse de él, que seguimos aislados de alguna manera, damos una postura de teletrabajo, en algunos casos permanente, en otros casos combinada con trabajo en sitio, pero que al final los riesgos están adheridos a esa situación y tenemos que tratar de ir en pro de mitigarlos, no solamente pensando en cómo nos vamos a conectar, sino en cómo nos interconectamos de una manera segura. Muy claro, Artus, muchas gracias. Raúl, en los temas de teletrabajo, trabajo remoto y demás, ¿estamos hoy realmente preparados para hacerlo? Porque, pues, como dijo Artus, pasamos de estar en las oficinas en un perímetro controlado, en seguridad, digamos, entre comillas, muy bien eh, parametrizado, y hoy tenemos un parámetro muy amplio donde tenemos que controlar variables que antes no teníamos que controlar. ¿Tú crees que estamos preparados hoy para eso? O como se ha venido diciendo, la realidad de lo que pasó en pandemia con las empresas y la ciberseguridad la vamos a empezar a ver este año porque los huecos de seguridad están. Ok, pues es claro que durante la pandemia hubo un incremento del tráfico de Internet. Ese incremento trajo consigo también un incremento importante de amenazas. Y esas amenazas, pues obviamente se trasladaron hacia el trabajo remoto, en donde estaban todas las personas laborando y ejerciendo esas funciones propias de su trabajo. Como comentaba Artus, pues las empresas lo que hicieron fue de manera provisional empezar a adoptar medidas de seguridad que les permitieran sí protegerse, pero pues mantener las funciones laborales. Hoy en día, después de esa pandemia, nos debe quedar claro pues, las enseñanzas que nos dejó y cómo debemos trasladar esas enseñanzas digamos, a la nueva normalidad. Es importante tener claro que la seguridad dejó de ser algo provisional o algo opcional para las compañías. La pandemia nos enseñó que la seguridad debe ser algo obligatorio y que un elemento importante a nivel de seguridad es la concientización de cada una de las personas, de cada uno de los empleados. ¿Por qué? Ya no tienen el perímetro que los proteja, ya no tiene el oficial de seguridad que está pendiente qué hacen, qué no hacen, sino que están en un ambiente aislado. Entonces, poder concientizar a las personas de cómo hacen ese manejo seguro de la información es importante en ese fortalecimiento del trabajo remoto. Y no solamente a los usuarios como tal, sino también a nivel de directores y a los dueños de las empresas. Tienen que ser conscientes que la seguridad requiere un nivel de inversión para poder proteger su negocio. Eh, el trabajo remoto también nos lleva a pensar que es necesario, además de asegurar las personas y asegurar las aplicaciones o nuestros servicios que tenemos dentro del data center o en la nube, también se requiere asegurar los dispositivos desde donde los usuarios van a acceder. Muchas empresas muy seguramente utilizarán dispositivos, digo, laptops, que le entregarán a sus empleados para que trabajen desde la casa. Y esos dispositivos muy seguramente van a poder estar asegurados mediante políticas de seguridad, el antivirus actualizado, etc.
Pero pues las personas también van a poder utilizar dispositivos propios, su propio computador, su propio laptop, su dispositivo celular. Entonces, la visión de seguridad también se tiene que extender a esos dispositivos desde donde se accede. Como decía Artus, el perímetro se rompió durante la pandemia, ya no fuimos todos para la casa, ahorita unas empresas están retornando, otras no, pero pues ya no podemos pensar solamente en los dispositivos que están en la oficina, sino que los usuarios van a poder estar accediendo desde cualquier punto, incluso van a poder acceder o van a querer acceder desde redes públicas, desde zonas Wi-Fi en un parque, desde la red Wi-Fi del café o del restaurante, van a querer acceder ahí para poder usar sus recursos, para poder trabajar. Entonces es importante que nos preparemos para eso y que las compañías entiendan que la seguridad va también hasta ese punto. Perfecto, muy claro, Raúl, muchas gracias. Mencionas tres puntos que son fundamentales en ciberseguridad y que ahí les pido que me refuercen si estamos como con tres pilares muy claros. Las personas, ¿cierto? Las políticas y la tecnología. No es solo tener todo el tema de tecnología para que logremos tener ni los sistemas más sofisticados ni más caros para lograr tener la ciberseguridad adecuada, ¿cierto? Si no hay personas y una política clara, pues creo que por más plata que invertamos en tecnología, esto no va a funcionar. Ese creo Así que es un es. primer punto relevante, ¿cierto, Artus? No sé si hay otro pilar, Artus o Raúl, adicional de esos tres que ustedes vean como pilares de la ciberseguridad. Eso que tú acabas de comentar es bastante relevante y va de la mano con lo que estamos conceptualizando hoy día como transformación digital. Pensamos que transformarnos digitalmente es llenar nuestras organizaciones de infraestructura, de tecnología de punta, de las últimas aplicaciones, en lo personal utilizar el último equipo, el último smartphone, las aplicaciones más utilizadas y realmente estamos perdiendo de vista esa primera palabra de transformarnos. La transformación digital es la combinación de esas nuevas tecnologías a las que ya nos estamos enfrentando bajo la conciencia de adaptarlas a nuestras funciones con la responsabilidad necesaria para que no se conviertan en un vector de riesgo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos establecer esos controles? Por un lado, con la conciencia, como lo mencionaba Raúl hace un momento, que es tan importante, el factor humano sigue siendo de alguna manera el eslabón no solamente más débil, sino el más importante de cualquier sistema. La tecnología, adecuándonos a ella de una manera responsable y el establecimiento de esas políticas y esos lineamientos, sobre todo a nivel corporativo y que se tiene que trasladar a las buenas prácticas en el contexto ya propio pues o particular en cada uno de nosotros como personas y usuarios para que realmente logremos ahí una concatenación de esos aspectos y forjemos esa transformación en lo digital. No es solamente llenar de tecnología nuestro entorno, sino aprovechar y sacar el mejor rendimiento de ella de forma segura. Perfecto, Artus, muy claro. Y nosotros, digamos, en Internet estamos en la misma línea que mencionas, ¿cierto? La transformación digital o la transformación de negocios no es un tema de tecnología. Si esa tecnología no se adopta, si esa tecnología no se, eh, en términos muy colombianos, no se tropicaliza, no se lleva a lo que en realidad necesita la empresa, pues no hay inversión que funcione. Por aquí quiero saludar a las personas que nos están empezando a preguntar. A Giovanni le quiero decir que más adelante vamos a dar respuesta a su pregunta de qué recomendación vamos a darles. Al final vamos a tener unas recomendaciones de cómo abordar este tema. Miriam Yolanda, bienvenida, que nos está preguntando cómo protegemos dispositivos que usan los empleados en el teletrabajo. Eso lo abordamos hacia el final. Por ahora seguimos con el contexto y quería preguntarle a Raúl, ¿qué es esto de la ciberguerra, la guerra híbrida? ¿Por qué conflicto que está en Europa del Este puede afectarnos en el continente? Y en este tema de la desinformación que uno escucha hoy en el entorno político colombiano, que las campañas hablan de hackeos, de intervenciones, que a la registraduría la están intentando tumbar, alterar la información. Todo ese contexto geopolítico, ¿cómo está afectando a las empresas y a las personas? Ok, pues mira, el concepto de guerra híbrida va a que la guerra se sale de ese contexto, digámoslo, militar,
de hablar de las fuerzas, de los tanques, de las armas como tal, y se traslada o se apoya en otros vectores para atacar al contrincante. Si hablamos específicamente de temas de ciberseguridad, entonces se apoya en hacer o ejercer ciberataques que afecten, ya sea a nivel de confianza, como está sucediendo ahorita con las campañas políticas que vemos, las redes sociales infestadas de memes, de información que están acerca de los dos candidatos por el ambiente de elecciones que estamos viviendo actualmente en Colombia. Esa es, digamos que sería una forma en particular de que se muestra esa guerra híbrida, pero también puede ir orientada a declinar servicios en particular. Entonces, por ejemplo, si hablamos ahorita del conflicto que viene de Rusia y Ucrania, por allá alguien dice, en el año 2015 hubo un apagón en Ucrania que, y se indica que fue uno de los primeros ataques, de los ciberataques, que afectó la infraestructura eléctrica a nivel mundial. Entonces, ya estamos ejerciendo o ya se están ejerciendo en el mundo o se están utilizando estas herramientas de ciberterrorismo, incluso ciberejércitos, que ya no son personas específicas, sino ya son grupos de personas que están formadas para atacar a través de la ciberseguridad o de ciberterrorismo, atacar targets o objetivos en particular. Ya lo estamos viendo en el mundo. Obviamente, además del conflicto de Rusia y Ucrania, nos muestra, además de ese apagón, el tema de que, por ejemplo, Rusia tomó control de redes sociales de líderes del gobierno de Ucrania, también para generar miedo, para generar desinformación, para generar desconfianza dentro de la misma población. Eso se está viviendo ya en el mundo. El tema de la guerra híbrida, digamos que es algo que no es necesario que se declare, es decir, un país no le declara al otro, vamos a entrar en guerra a través de nuestras armas informáticas, sino que es algo que se vive, digamos que en el underground y que se está viviendo desde hace muchos años. Sabemos que Estados Unidos está en permanente guerra con Rusia, con China, con otros países, siempre buscando robar información, generar desconfianza, algún daño en específico. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Ya se ha visto que entonces todos estos países que le han, digamos, mostrado públicamente apoyo a Ucrania han empezado a ser objeto de ataques desde Rusia. Pues se supone que es desde Rusia porque digamos que el tema de estos ataques, una de las características es que es difícil de encontrar o de establecer propiamente desde dónde viene. Se supone que es desde Rusia por el contexto que estamos actualmente en guerra. Entonces, los países que han mostrado ese apoyo ya han empezado a generar, a detectar ataques a su infraestructura, a sus páginas específicas, a sus servicios. Obviamente, esto también afecta a Latinoamérica y a todos los países que están dentro de Latinoamérica. Entonces, los países como tal, la misma OEA han empezado a generar ya políticas de seguridad, ha empezado a fortalecer esas políticas que tenían para protegerse de eso. Súper bueno, Raúl. Ahí tocas dos temas que son importantes. Uno es que todos estamos expuestos, ¿cierto? A este tipo de ataques, porque como lo dices en las campañas, el ataque es a una persona, ¿cierto? No a una empresa ni demás. Y esa información que se crea, pues tenemos muchos ejemplos de personas que han sido víctimas de este tema, por lo tanto, la seguridad es para todos. E introduces un tema que es muy interesante. Entonces, en este contexto donde hay tanta desinformación, hay tanto miedo, existen las amenazas reales donde ya la geopolítica y la o los ataques hacen parte de este entorno. ¿Cómo se está moviendo la regulación? ¿Cómo se está moviendo? Ya sabemos que se amplió el perímetro de seguridad, que no tenemos un perímetro solo en la empresa, sino ya extendido, con movilidad, con dispositivos, como mencionaron ustedes, que no son propiedad necesariamente de las empresas, sino de las personas, con un entorno muy cambiante al nivel económico y político. Y entonces la regulación y los países están moviendo al ritmo que necesitamos o cómo estamos en ese aspecto. Bien, en el tema del entorno geopolítico, que como bien mencionaba
Raúl, se está dando no solamente entre Ucrania y Rusia, sino es un tema mundial que ya se viene dando hace muchos años. Situaciones como la que ocurrió en el 2007 con Estonia, que era el país más digitalizado y cuya infraestructura a nivel general en cuanto a la banca, las telecomunicaciones, la infraestructura crítica se vio afectada por un ciberataque, demostró que cualquier nación que fijara su operación de distintos frentes dentro de lo que son como país, llámese telecomunicaciones, infraestructura crítica, salud, sector financiero, etcétera, iba a estar sobre una red que era vulnerable o que podía ser vulnerable a este tipo de escenarios. Del 2007 acá se han presentado distintos escenarios de ciberguerra. Ciberguerra que está ahí, que no ha sido declarada por ningún actor, pero que nos afecta a todos como países, desde Europa del Este, pasando por Asia, por Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. De tal suerte que en este contexto los países están empezando a generar unos lineamientos mucho más robustos en términos de la legislación y de la regulación en materia de delitos cibernéticos y de ciberseguridad. Y eso tiene también una connotación importante debido al hecho de que hay unos actores que se salen de lo político y digamos de lo público y toman una partida importante y son las grandes empresas de servicios, de telecomunicación, los grandes de la industria tecnológica. Ahí hablamos de las empresas GAFA, lo que representa Google, Apple, Facebook, Amazon, y yo incluiría empresas como Tesla, como SpaceX, cuyas acciones determinan en gran medida lo que puede pasar o lo que podría pasar también en un entorno de ciberguerra. Luego, los países, sobre todo en América Latina, han empezado a trabajar muy de la mano con escenarios como el Convenio de Budapest, que desde principios de los años 2000 se ha establecido como un vehículo rector para la legislación en América del Sur. Países como México, como Perú, como Brasil, como Colombia, como Costa Rica, han ido avanzando significativamente en establecer directrices enfocadas en ciberseguridad y poco a poco hemos tenido también un auge importante relacionado con la protección de la información personal o la privacidad de nosotros como consumidores. Si bien muchas de las normas que nosotros traemos primero se han establecido en Europa, hemos ganado un terreno importante y ya tratamos de ir en una línea mucho menos lejana a lo que en Europa y en países como Estados Unidos se establece en términos de regulación en ciberseguridad. En Colombia, puntualmente, hemos desarrollado una serie de normativas desde hace más de 10 años que abarcaron primero el COMPES 3701 en su momento como política pública de ciberdefensa, al COMPES 3854 que ya establece una política de gobernanza y seguridad digital, por citar un ejemplo aplicable a nuestro país, pero que asimismo en América Latina estamos viendo cómo los distintos gobiernos están empezando no solamente a crear normatividad en ciberseguridad porque ya existía hace varios años, sino a adaptarla, a transformarla. Porque si la regulación no está acorde con esa alquimia o esa transformación de las amenazas cibernéticas, pues vamos a estar un paso atrás. Estados Unidos nos está demostrando, por ejemplo, frente a temas como el ransomware, como el secuestro de información, que no solamente es cómo hago frente a la amenaza y cómo disminuyo la posibilidad de que se materialice la amenaza, sino también cómo fijo unos controles desde la regulación que me ayuden a mitigar la amenaza. Por ejemplo, desde hace un año aproximadamente, ninguna organización en los Estados Unidos está autorizada para pagar un rescate de su información, porque se sancionará de una manera muy similar a cómo se sanciona el pago por un rescate de un secuestro en el mundo, digamos, físico de una persona, como ya lo hemos visto en varios casos en los Estados Unidos. Y este tipo de situaciones están muy equilibradas con lo que es la concepción de cibercrimen y terrorismo. Entonces la regulación tiende a que en algún momento el cibercrimen va a estar catalogado como cualquier organización terrorista o ciberterrorista en este caso, y por eso la regulación tiene que irse adaptando a esas nuevas tendencias de ataque que son mucho más cambiantes en el escenario virtual. Muy claro, Artus, y es un tema que cada día uno escucha más presente en los discursos de nuestros líderes en la región. También se escucha mucho hablar de la Ley General de Protección de Datos y de la responsabilidad que tenemos las empresas con la información. Y cada día es más exigente no solo el uso que se le da a la información, sino la custodia que tenemos que tener de la información de nuestros clientes. Y ese tema ha venido evolucionando mucho, Raúl.
¿Cómo se está juntando eso con el tema de la ciberseguridad y qué tienes ahí como para compartirnos? Sí, pues el tema de la protección de datos claramente se puede catalogar como una normativa que cada uno de los países ha empezado, o incluso ya lleva años de adopción. En Colombia hay una política específica que tienen que cumplir todas las empresas que hacen o que manejan información confidencial o privada de las personas. Em, por ejemplo, estas políticas o esta normativa lo que busca es asegurar que la persona de la cual vamos a recoger esa información o que la empresa va a recoger información tenga claro que le van a tomar información confidencial, qué tipo de información, cuál va a ser el uso de esa información. El uso tiene que ser muy particular, muy puntual. Esa información, la empresa tiene que asegurarse que no sea publicada o que no vaya a ser expuesta en Internet. Hablamos del Internet que conocemos tradicionalmente o que vaya a ser expuesta en la Deep Web para ser comprada por actores terceros que hagan uso, digamos, indebido de esta información. Y otro punto es que la persona tiene que ser libre de indicar cuándo quiera modificar esa información y cuándo desee que esa información sea eliminada de las bases de datos de las empresas. Entonces las empresas tienen que asegurarse de todo eso. Eso es tema de normativa. Quería complementar lo que estábamos hablando hace un rato. Eh, Independientemente del nicho de negocio de las compañías, y ojalá nos estén acompañando aquí personas de múltiples sectores, no solamente las empresas del ente gubernamental se ven obligadas a cumplir esa normativa que generan los gobiernos en sí. Hemos visto, e incluso ya algunos clientes nuestros del sector eléctrico ya se ven cobijados, por ejemplo, por un acuerdo del Comité Nacional de Operaciones, que también les rige unas políticas específicas de seguridad. Las empresas que quieren trasladar servicios a la nube y que quieren ofrecer servicios a terceros también deben regirse sobre unas circulares que genera la Superintendencia Financiera, por ejemplo. Entonces aquí el mensaje es que sin importar el nicho de negocio en el que se encuentre cada una de las empresas que nos acompañen hoy, tarde o temprano van a tener que adaptarse a una normativa, sea porque les afecta directamente a ellas o sea porque tienen que cumplir, digamos que en tercera parte. Es decir, algunos de sus socios de negocio tienen que cumplir esa normativa y también les afecta a ellos para poder ser parte de ese negocio en particular. Eso a nivel de normativa. Ahorita más tarde vamos a profundizar o vamos a conversar acerca de las buenas prácticas, que ya son estándares tipo ISO 27001, que puede guiar a las empresas en particular a cómo realizar un manejo seguro de la información. Y esos estándares son más bien de tipo opcional, no son obligatorios que se cumplan las compañías a menos que quieran obtener la certificación en particular. Pero lo primero que tiene que hacer la empresa, sea pequeña o grande, es establecer una política de seguridad propia. Es decir, identificar en un documento cómo voy a hacer que mis empleados accedan de manera remota, que lo que estamos hablando en la primera parte del conversatorio, cómo voy a asegurar que mis empleados de manera remota puedan acceder de manera segura a mis recursos. Voy a establecer una VPN, les voy a dar a cada uno un usuario, va a ser solamente usuario y contraseña o voy a generar un factor múltiple de autenticación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a entregar dispositivos de mi compañía para que eso sea, o los usuarios van a poder acceder desde cualquier dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que va a hacer una compañía a nivel de seguridad. Puede ser que de pronto las empresas no tengan el recurso específico para poder definir esa política o no tengan el background para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Apoyarse en empresas que ya tienen esa experiencia, que les pueden apoyar en definir esa política de seguridad o basarse en esos estándares de buenas prácticas, ISO 27001 o todos los de NSI. Perfecto, Raúl, ya vas adelantando mucho tema aquí y vas dando parte de respuesta a algo que nos estaba preguntando Miriam, y es que cómo protegemos los dispositivos que utilizan nuestros empleados en teletrabajo. Ya diste el tema de la VPN como una de las alternativas. No sé si Artus tiene algo más que complementar ahí.
ya con las personas, digamos, en modalidad híbrida, remota, o cómo Bien, protegemos ese perímetro ampliado? bien. Ese perímetro que se amplió y en donde de alguna manera la compañía no puede llegar con las mismas condiciones que llega sobre un equipo de cómputo que está físicamente en un escritorio en las instalaciones de la organización, porque allí en el hogar de mi colaborador o en cualquier otro ambiente, yo no puedo rebasar ciertos límites relacionados con la privacidad. Lo que sí puedo hacer es garantizar que los controles de tipo técnico, es decir, a eso que hace referencia a la seguridad informática, en términos del equipo, que tenga un sistema de control de malware o antivirus lo suficientemente actualizado y licenciado para que se eviten vectores de ataque conocidos, que se establezcan conexiones únicamente a través de canales seguros como las redes privadas virtuales, y que factores como por ejemplo la autenticación que mencionaba Raúl hace un momento no sean simplemente basados en un usuario y una contraseña, sino se incluyan múltiples factores de autenticación, como por ejemplo la inclusión de un token o de un código aleatorio y periódico basado en criptografía, que permita que cada vez que el usuario se conecte, este código cambie, y si es interceptada la contraseña eventualmente por alguna situación en particular, porque físicamente yo pierdo control, alguien puede estar viendo, puede haber una sección de la red, digamos, doméstica que se está utilizando en ese caso para llegar a la oficina, entonces tengo como guardar la posibilidad e impedir que una persona no autorizada se conecte. Entonces, desde el punto de vista técnico, esas son como algunas condiciones que se pueden establecer, pero hay una muy importante, y la mencionábamos hace un rato, y es la concientización de mi usuario. Si yo como usuario no soy consciente de la responsabilidad que tengo en un entorno expandido, en donde no tengo la cámara de vigilancia de la compañía, en donde no tengo un perímetro físico que aísla mi área segura de alguna manera, tengo que tener la responsabilidad de salvaguardar la información evitando que personas no autorizadas utilicen mis equipos de cómputo. Tengo que tener la discreción de evitar utilizar programas de mensajería o correos electrónicos, en este caso públicos, para enviar o recibir información de tipo corporativo, y resguardar y aplicar esas políticas de seguridad que ya seguramente las distintas organizaciones tienen o han ido encaminando en pro de proteger esos espacios de teletrabajo y de home office. No es trabajar desde casa como si estuviera haciéndolo desde un café internet, porque estamos realmente accediendo a la red interna de una organización con la responsabilidad de tratar esa información de manera segura, y los controles técnicos a veces no son suficientes cuando la conciencia del usuario no está lo suficientemente fortalecida en términos de protección de los datos. Sí, yo quisiera ahí aportar que es evidente que todas las compañías no pueden hacer una inversión grande de una en temas de ciberseguridad. Entonces no pueden arrancar colocando el firewall y una vez colocando soluciones tecnológicas en cada uno de los dispositivos que tienen los empleados de manera remota. Y por eso el tema de la concientización es importante. Artus nombraba el tema del correo electrónico. Es uno de los principales vectores de ataques. Por ejemplo, Google el año pasado durante la pandemia dijo que detectó en un día 18 millones de correos fraudulentos. Muy seguramente esos 18 millones, muchos llegaron a Colombia. Entonces, concientizar al usuario de qué voy a hacer o qué tiene que hacer cuando ya sea su correo corporativo o en su correo personal llega un tipo de mensaje sospechoso intentando recolectar información o cualquier archivo adjunto. Hace un tiempo hablábamos de remitentes a los que les llegaba supuestamente el extracto de la DIAN para generar su declaración de renta, y eran personas que no tenían que declarar renta. Sin embargo, bajaban el archivo, lo intentaban abrir, ve, no me salió nada, pero no se dan cuenta que por debajo se está instalando un malware. Entonces, esas normas básicas que debe tener el empleado, que de pronto no son fácilmente eh, manejables con una solución tecnológica, deben ser cubiertas a través de la concientización y de la enseñanza al usuario. Incluso sale mucho más barato concientizar al usuario de qué es lo que tiene que hacer en cada uno de esos casos que de pronto hacer una inversión grande, que es necesaria, obviamente, porque siempre el eslabón más débil es la persona, pero la primera fase es esa, la persona, la persona. ¿Cómo vamos
a entrenar a la persona para que sepa qué hacer cuando tiene alguna amenaza en particular al frente. Así es, yo quisiera agregar ahí, Jairo y Raúl, si me lo permiten, ese tema del correo electrónico es uno de los vectores, si no el vector más importante en este momento de propagación de ciberataques en todo el mundo. Situaciones como la contaminación por programas como el ransomware, temas como por ejemplo la criptominería, temas como cualquier infección realmente por programas maliciosos utilizan ese vector de entrada y lo utilizan a partir de una situación que se puede combatir con concientización inicialmente y es evitar que esa ingeniería social que realiza un ciberatacante antes de insertar el programa malicioso, antes de hacer un ataque muy elaborado, el primer muro de contención somos nosotros. Entonces, si yo tengo unos usuarios, un equipo de trabajo lo suficientemente consciente de los riesgos que hay e implementó esa frase que dice que la desconfianza es la madre de la seguridad, realmente voy a empezar a tener una barrera y un nivel de protección mucho más amplio. La desconfianza debe estar en términos no de miedo, no de una paranoia que me vuelva oscuridad en vez de seguridad, sino de una paranoia que me brinde la posibilidad de actuar proactiva y positivamente frente a esas amenazas. Y eso solo se logra con la conciencia, parte de mi equipo de trabajo. Una de las consecuencias más importantes de no invertir en concientización es la materialización de los ataques cibernéticos, aun cuando la tecnología con la que yo cuente sea la más robusta. Entonces, hay que empezar por la concientización, que es un factor sumamente importante ante este tipo de escenarios. Muy claro, Artus. Y va muy en línea con lo que nos está diciendo John Sánchez en el chat, que pues, el eslabón más débil en la seguridad son las personas. Ya diste parte de algunos de los comentarios que él nos estaba haciendo, porque él habla también de que no es un tema solo de las personas encargadas de la ciberseguridad o el SOC, sino que es un tema para todas las personas. Y aquí pues también comentarle a John que decía que qué hacer en estos casos. Tú ya lo mencionaste, un tema me gustó mucho tu frase de la desconfianza es la madre de la seguridad, es lograr entrar a que las personas tengan esa conciencia y eso se hace a través de la gestión de cambios culturales. Y eso se empieza desde la conciencia en el caso de las empresas, de quienes están liderando las empresas. Debemos ser ejemplo para los demás de cómo avanzar en el camino de la ciberseguridad. Aquí les cuento que nosotros tenemos, digamos, en el rol en el que yo me desempeño, que es director de marketing, tenemos la posibilidad de ver toda la información que llega al buzón de contacto de Internet que está en la página web. Y hemos visto el incremento en los últimos 3 años de correos que buscan captar la atención de las personas para que hagamos clic y eso se ha vuelto exponencial. Y todavía llegan los correos de da clic aquí para ganar una herencia de 50,000, 100,000 dólares o algo así. Y lo peor es que algunas veces vemos eh, que hay personas que caen en eso y en los círculos cercanos uno lo ve y ve que algunas personas le preguntan, mira, tú que trabajas en empresas de tecnología, me llegó esto es raro o no, es una persona que ya tiene conciencia, pero en muchos otros casos lo abren y pasa lo que dice Raúl, ¿cierto? Entonces es un tema de crear cultura, de hacerlo constantemente porque es muy fácil caer hoy en ataques. Y los ataques se van volviendo cada vez más sofisticados y se va haciendo algo que nos mencionaba John y es ingeniería social para conocer cuál es tu perfil y qué temas te pueden interesar para lograr cautivarte. Ya hemos ido adelantando un poco la parte final de recomendaciones, ¿cierto? No quiero pasar, digamos, a esa parte aún sin dar un saludo a las personas que nos están acompañando en Colombia desde Pereira, Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales. También tenemos en Perú personas en Lima y Cusco. Y también quiero desear boa noite às pessoas do Brasil. Tenemos algunas personas que se han conectado desde Brasil y también a las personas que siguen en LinkedIn en la transmisión. Especialmente a Dani Ávila, que nos estaba contando que quiere trabajar con nosotros.
También les cuento, Artus y Raúl, que tenemos empresas desde temas de servicios, gobierno, también personas de telecomunicaciones, ISPs y demás. Y también nos estaba escribiendo alguna persona que está en el sector eléctrico. Entonces, bienvenidos a todos. Creo que muy pertinentes los temas que estamos tocando y los segmentos o los tipos de empresas que nos acompañan hoy deben estar muy activas en estos temas de ciberseguridad porque tienen información sensible y activos que proteger que están expuestos a cada vez más a ser vistos desde Internet y bueno, es una amenaza con la que tenemos que aprender a vivir. Vamos a dar paso ahora sí a las recomendaciones. Dado que la desconfianza es la madre de la seguridad, además de desconfiar, si yo soy una empresa que no ha empezado en este camino de la seguridad, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Ya sé que hay amenazas, ya sé que estoy en un entorno cambiante. ¿Por dónde arranco? Bien, gracias a todas las personas que nos acompañan de distintos sectores. Simplemente recogiendo un poco algo que decía Raúl hace un momento, y es que así como en los gobiernos existen lineamientos, normas, leyes, en los sectores de la economía a nivel mundial, por cada uno de ellos se van adhiriendo estrategias de ciberseguridad y de protección de la información muy enfocadas en cada tipo de sector y en cómo opera ese sector. Esas normativas al final están basadas en buenas prácticas que la industria haya establecido. Raúl mencionó varias como la norma ISO 27001, como los estándares NIST, estándares enfocados en la protección de información específica, como es el caso de PCI DSS para la industria de pagos con tarjeta, normas enfocadas en el sector eléctrico y infraestructura crítica, como NERC, como ISA, etcétera. Y realmente, al final, vemos muchos de estos estándares y a veces nos preguntamos, ¿cuándo voy a lograr todo eso? ¿Cuándo voy a lograr hacer toda esa implementación de eso que a veces pareciera ciencia aeroespacial, pero que realmente se puede llevar a cabo mediante unos planes muy concretos? Y tenemos dos tipos de organizaciones. Tenemos las organizaciones que hasta ahora están viendo que la ciberseguridad debe adherirse como fundamental a su operación y otras que ya han recorrido un camino y que están madurando día a día. Pero digamos que desde el punto de vista de ambas, yo arrancaría por una primera recomendación, y es crear programas de conciencia y de formación en ciberseguridad y en responsabilidad en el tratamiento de información a todos los niveles, como tú lo mencionabas, Jairo, hace un momento. De nada nos sirve que el equipo de tecnología, el equipo de riesgos, el equipo de auditoría sean las autoridades en la compañía en temas de ciberseguridad, si las personas de las áreas financieras, las áreas de recursos humanos y áreas no técnicas no están teniendo ese nivel de entrenamiento que les permita identificar de igual forma las amenazas. Entonces, una primera línea de defensa es la formación. Quisiera agregar esa por ahora. No sé, Raúl, si estás de acuerdo conmigo o quieres agregar otra. Esta es la principal. Esa es la principal y es como la base para poder construir una política y una postura de seguridad. Primero que las personas que manejan esa información sensible, esos activos sensibles, sepan qué hacer, cómo actuar. Así es. Estoy viendo que hay una pregunta que hace William Hoyos, que me parece muy importante. Dice que hay un tema que inquieta a las compañías, y es que todas esas herramientas que existen en la industria y que todas dicen que son y que hacen todo lo que se necesita para que una empresa sea segura, ¿cómo se debe hacer para escoger este tipo de herramientas? Y entonces ahí voy con otra de las recomendaciones importantes que hoy día aplica mucho para cualquier organización sin importar su sector ni el tamaño de empresa que sea. Y es que antes de establecer una serie de controles técnicos, llenarnos de soluciones, implementar por implementar, hay que conocer cuál es el flujo de la información que yo almaceno, proceso y transmito dentro de cada uno de esos procesos de negocio. No es lo mismo almacenar información relacionada con historias clínicas, almacenar información relacionada con pagos con tarjetas de crédito, o a
almacenar información relacionada con planos estratégicos de distribución de petróleo a través de una red de oleoductos. Es muy distinto y sobre todo la criticidad de la información y la sensibilidad puede cambiar de una organización a otra, pero en la medida en que yo no conozca o desconozca ese flujo de datos, va a ser muy difícil y casi que implementar una solución va a hacerse a ciegas. Entonces, lo primero que yo recomiendo es identificar los flujos de información, si es necesario diagramarlos, dibujarlos y entender cuáles son esos nodos de información que necesitan más proactividad en los controles que se establezcan, más robustez en los controles que se establezcan, y ahí ya empiezo a mirar qué soluciones se adaptan mejor al tipo de información y a mi ambiente de operación. Sí, a mí, Excelente, Artus, la respuesta. Dale, Raúl, dale. sí, me parece importante que va muy de la mano con lo que nos indica Artus, poder clasificar la información y los activos. Realmente, ¿qué es sensible para la compañía? Realmente para compañías grandes es mucho más dispendioso poder clasificarla, pero sí es importante para saber en qué voy a enfocar el esfuerzo de seguridad. No saber si vale la pena habilitar, comprar, adquirir una solución específica de tantas las que hay en el mercado y si eso sí le va a agregar valor y si va a proteger mi información sensible. Entonces, poderla clasificar, saber cuáles son esos flujos de información de los que nos acabo de hablar Artus, es importante para poder determinar realmente qué tecnología es la que necesito para poder fortalecer mi infraestructura de seguridad. Obviamente, eso alineado a lo que yo tenga por obligación a nivel de normativa o alineado a nivel de estándares que yo quiera seguir dentro de la compañía. Perfecto, Raúl. Aquí se nos animó Gustavo Jaramillo con el tema del phishing, ¿cierto? De los correos que buscan que uno dé clic o algo o haga alguna acción. Él es importador y nos está preguntando que si le llegan ese tipo de mensajes que provienen de África y de otros lados, seguramente manifestándole que tiene una herencia. ¿Qué debe hacer la gente cuando le llega un correo de esos? Es una pregunta que puede sonar muy básica para algunos, pero que, como vemos acá, es algo que nos pasa a todos y debemos saber qué hacer. ¿Qué hacemos en ese caso? Es una pregunta muy importante y de contexto actual. Y eso nace de hace varios años, empezando los años 2000, con lo que se denominó la estafa nigeriana o la carta nigeriana. Era un correo que se recibía del príncipe de Sierra Leona o de una heredera de una herencia en Mauritania, de una persona de la realeza africana, y que iba a compartir conmigo una cantidad importante, pero yo debía ayudarle con un trámite en el cual había que hacer una consignación importante en dólares o en euros a través de una casa de cambio a unas cuentas específicas o a unas personas específicas porque le habían recomendado trabajar con nosotros, etcétera. Y hay un tema que es un señuelo importante y es el dinero fácil. Y ese dinero fácil hoy en todo el mundo sigue siendo uno de los principales señuelos, no solamente para caer en estafas como la carta nigeriana, sino en estafas asociadas con inversiones en criptomonedas, temas relacionados con propiedades raíz, etcétera. Entonces, este caso de la carta nigeriana que ha disminuido ha cambiado y yo ya no recibo un correo electrónico de una persona que va a recibir una herencia en África, sino recibo un correo electrónico de una persona que está geográficamente cerca de mí. Por ejemplo, para mí que estoy en Bogotá, recibo un correo de una persona que está en Tenjo o en Chía, que son municipios cercanos, que recibieron una herencia, son campesinos, necesitan hacer un trámite, no tienen el conocimiento, hay que hacer un giro a través de una de estas casas de giros que están tan, tan de moda hoy día y que me va a compartir un pedazo de tierra, una parcela, un lote, y las personas siguen cayendo. Este tipo de mutaciones de las estafas a través del correo electrónico, como lo veíamos hace unos años, hoy día ya se hacen por mensajería instantánea, incluso por teléfono, simulando ser una organización legítima, informando acerca de premios, recompensas, etcétera. Entonces, lo mejor en este caso es siempre validar el origen de quién es el remitente y si es necesario hacerlo con una entidad, en este caso la Unidad de Delitos Informáticos de la DIJÍN o la Fiscalía, quienes ante ese tipo de estafas por correo electrónico prestan mucha atención en la investigación porque a veces se logran desarticular redes que están operando específicamente en un sector geográfico o hacia cierto tipo de personas en nuestro país para la estafa.
Perfecto, Artus. Creo que es muy claro y muy contundente. Aquí nos está preguntando Dani Ávila desde Perú, que en el caso de las telecomunicaciones, los ISPs, ¿qué alternativas tienen para brindar a los clientes finales plataformas que los protejan, ¿cierto? De entrada, yo le comento que casi siempre cuando uno está prestando servicios de Internet, pues lo más recomendable es tener alguna protección contra ataques de denegación de servicio, anti-DDoS, que es uno de los vectores de ataque más comunes para vulnerar los servidores y la infraestructura. Pero no sé, Artus y Raúl, ¿qué otra recomendación hay para un ISP para proteger la servidores e información de los clientes? Esa parte que tú mencionas, Jairo, y me adelanté un poco de los ataques de negación de servicio, es una realidad y es una realidad que va en aumento. Y va en aumento porque hace 10 años teníamos interconectados sobre Internet únicamente equipos de cómputo de propósito como servidores, equipos de usuario final y dispositivos de comunicaciones. Con la llegada del concepto de Internet de las cosas, de hace aproximadamente unos 5 años para acá, aumentaron el número de dispositivos conectados o interconectados a Internet. Y estos dispositivos son el punto perfecto para que los cibercriminales, a través de tomar control de esos dispositivos sin que el usuario se dé cuenta que cogieron la nevera, el horno microondas, el dispositivo de encendido de luces automático, la lavadora, la aspiradora que se conecta a Internet, los están volviendo también puntas de lanza para esos ataques. Entonces, por lo tanto, tenemos una posibilidad de que la denegación de servicios se haga mucho más fácil, que hayan más dispositivos involucrados en los ataques de denegación de servicio. Y una de las medidas de protección como la que tú mencionas es sumamente relevante, que son las protecciones anti-DOS o anti-denegación de servicio distribuido, porque este ataque no se hace desde un solo dispositivo, sino desde millones de dispositivos que pueden estar ubicados en distintas partes del mundo. Pero es un concepto y un tipo de ataque muy importante en la actualidad. Sí, Perfecto. Raúl, quiero unir aquí un comentario que nos están haciendo desde Brasil, Otoniel Martins, que nos pregunta un poco de las perspectivas de Internexa con el mercado actual y en estos pocos minutos que ya nos quedan, que nos cuentes un poco de este tema del Zero Trust y el gobierno de datos. Eso, ¿cómo es esa tendencia? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué estamos hablando tanto de ese tema? ok, ok. Entonces, mira, el Zero Trust es muy relacionado a lo que comentó hace un rato Artus, de que la desconfianza es la madre de la seguridad, o lo que decían antes, confía pero verifica, ahora es no confía y verifica siempre. Es decir, las amenazas ya no vienen solamente desde fuera de mi organización, sino que pueden estar presentes adentro. Pueden estar presentes adentro porque de pronto ya alguno de mis equipos ya fue contaminado por algún ransomware, por algún malware que están intentando hacer un movimiento lateral para llegar hasta mis servidores, o alguna de mis cuentas de administración ya ha sido vulnerada, ya han tomado control de la misma. Entonces, el Zero Trust va a eso, que yo ya no puedo confiar en nada, ni siquiera en las cuentas de administrador. Todos los servicios, todos los permisos que tengan asociados cada uno de los usuarios deben ir orientados al mínimo privilegio, es decir, a lo que puntualmente necesitan hacer dentro de esas aplicaciones o dentro de esos servicios. No le debo habilitar permisos que no necesitan. Asimismo, deben existir métodos adicionales de autenticación, de identificación y de manejo de esas identidades como tal. Eso es el Zero Trust. Y ahí se enlaza a una parte importante que es el manejo de las identidades. Es decir, ¿qué pasa cuando mis usuarios dejan la organización? Entonces, resulta que yo tengo una cuenta privilegiada para acceder a X servidores, X aplicaciones y mañana me voy de la compañía. Entonces, ¿cómo debe hacerla, o qué debe hacer la compañía para asegurar que los accesos que tenía asociado Raúl Cobos sean eliminados en todas las aplicaciones, en todos los servicios que tenga asociados? Y que esos accesos, además de ser eliminados, no vuelvan a aparecer, no vuelvan a aparecer. Entonces, eso también es un tema importante.
Si me Perfecto, lo Raúl. permites, Jairo, quisiera agregar Claro. rápidamente, muy en línea con lo que menciona Raúl al respecto del concepto de Zero Trust y lo que yo mencionaba hace un momento de los flujos de datos. Hoy día, para establecer adecuadamente una estrategia basada en Zero Trust, es decir, en cero confianza a partir de la autentificación, la identificación pues, de todos los usuarios, aplicaciones y componentes que se conectan a mi información, el conocer los datos es importante. Y ahí entran estos modelos de gobernanza de datos, en donde ese primer ejercicio que es el análisis de flujo de datos me va a ayudar mucho, pero voy a tener que llegar a un modelo de gobierno de datos que me permita saber granularmente cuáles son los datos que estoy utilizando, en dónde los estoy utilizando y por qué. Y para cerrar a nivel de recomendaciones, una recomendación que es infalible y que es necesaria, se debe hacer periódicamente, por lo menos 2 veces al año desde mi criterio profesional, es el análisis de los riesgos de la organización enfocados en la información. El análisis de riesgos es la columna vertebral de cualquier sistema de gestión, sin importar si estamos hablando de ISO 27001, de NIST, del CERT, de lo que sea, están ligados directamente a cómo voy a plantear yo ese tratamiento de riesgos y eso se va a convertir en mi estrategia de ciberseguridad. Entonces, los invito a todos a que el análisis de riesgos, la gestión del riesgo, sea esa columna vertebral a partir de todas estas estrategias que existen y que esperamos ayuden a la mitigación del riesgo informático en sus organizaciones. Perfecto, Artus. Muchas gracias. Muy claro el mensaje. Ya estamos cerrando el día de hoy. Artus, además de tu frase célebre del día de que la desconfianza es la madre de la seguridad y los 4 mensajes muy claros que nos has dado que giran en torno a lo que hablábamos, ¿cierto? Personas, política y tecnología en función de proteger este activo tan valioso que es la información. ¿Algún mensaje final? Raúl, si quieres, te dejo que arranques tú. No, yo quisiera hacer mucho énfasis en el tema de la concientización. Yo creo que es un factor clave y dejar claro que concientizar y entrenar al usuario no significa enviarlo a tomar cursos caros, específicos a nivel de ciberseguridad, sino llevarle el mensaje claro de cómo poder proteger la información y que ojalá conozca cuáles son los activos de la información sensible que le está manejando. Muy claro, Raúl. Muchas gracias. Desde mi punto de vista y en línea con lo que hemos hablado y con lo que algunos de los invitados han compartido con nosotros en el chat, la seguridad tiene que ir de manera paralela al negocio. Yo no puedo convertir la seguridad en un bloqueo para mi negocio. Debo considerarla dentro de la estrategia para que mi negocio vaya más rápido. La seguridad es como los frenos en los carros. No son ese control para no estrellarme, para no tener un accidente, sino son un control que me permite ir más rápido. Pensemos en que los carros no tuviesen frenos, tendríamos que ir muy despacio a sabiendas de que si aceleramos nos podemos estrellar. En cambio, si tenemos frenos, sabemos que podemos ir a una velocidad muy buena, avanzando, recorriendo el camino, con la tranquilidad de que si debemos detenernos, lo podemos hacer. Eso mismo es la seguridad y la ciberseguridad en las organizaciones. No podemos convertir la seguridad en oscuridad. Debemos alinearla a los procesos estratégicos y de negocio y volverlo también una política rectora desde la planificación estratégica en todos los sentidos, de manera transversal en la organización. Perfecto, Artus. Esa última analogía muy clara. Tenemos que tener en cuenta que los carros que son más veloces y más potentes son los que mejor frenan. Y qué bueno que la ciberseguridad tenga que ir de la mano del negocio, lo hemos visto a lo largo de la charla de hoy. Es un componente fundamental ya de la estructura del negocio como tal. No podemos tener el negocio expuesto a Internet sin tener medidas de ciberseguridad que estén basadas primero en la conciencia de las personas, en unas políticas claras y finalmente una tecnología que acompañe este proceso. Artur, Raúl, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron en las 2 plataformas, personas en Colombia, Perú, Brasil, Venezuela. Y no quiero cerrar sin pedirles que acabamos de colocar un link para hacer una pequeña encuesta acerca de la satisfacción de este seminario y ver si queda interés para hacer una trilogía alrededor de la seguridad. Artur, Raúl, muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias Gracias, a Jairo, todos. Raúl, a Internet y a Artus, todos Jairo. nuestros invitados. Bueno,
Así llegamos al final de una nueva edición del Martes del Cliente. Muchas gracias a todos los participantes. Estamos aquí próximamente con nuevos temas de interés. Un gusto saludarlos y buena noche.